a don Rodrigo Gómez de la Torre, a ver si lo tenemos ya ahí en plataforma. Vamos con esta comunicación, don Rodrigo. Qué gusto enorme. Ya vamos a meternos de lleno en el tema para cual lo invitamos, pero yo no quiero dejar pasar por su presencia. Siempre es tan grato, ante todo, poder platicar con usted. En medio de todo el tema Venezuela, ¿no? Hoy día me llamaba la atención algo, incluso tanta era, digamos, la curiosidad periodística, ¿no? No sabía bien quién era, pues, la hija del presidente Petro, ¿no? Del presidente Petro de Colombia. Es Sofía, y me llamaba la atención y ya le voy a contar por qué. Y buscaba la edad, quería saber, tiene 22 años, ¿no? Ella se identifica como una activista política. Y el tema es la publicación que hizo el día de hoy, ahora en la tarde, ¿no? Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión se vuelve derecho. Dice esta postal que publicaba pues en la plataforma Instagram, ¿no? La subió esta tarde la joven hija del presidente Gustavo Petro, ¿no? En la pieza gráfica se puede apreciar a Nicolás Maduro con una X roja en los ojos, mientras un manifestante destruye una estatua del fallecido Hugo Chávez. De alguna manera no va en vía contraria pues a la línea de pensamiento del padre, al menos en este asunto, porque ya vemos que el presidente Petro, al igual que algunos líderes regionales, pues les encantan los vericuetos, no dicen una cosa bonita, como que no quieren enfadar al tirano venezolano, pero a la hora, al término del día, pues le alcoholitan, como decimos nosotros acá en Guayaquil. Sí me gustaría, tantos acontecimientos que se han derivado desde el día domingo, Rodrigo, que nos gustaría tener pues una reflexión suya con estos momentos dramáticos, tanto atropello, apresamiento, violaciones de los derechos humanos, tantas cosas terribles que pasan. Bienvenido. Creo que grato estar aquí con ustedes siempre. Un saludo para la costa y te cuento que precisamente por el otro tema que vamos a conversar estoy con un fondo de pantalla, pero estoy justamente en la provincia del Oro, haciendo territorio, haciendo conciencia de los peligros de ese mamotreto de ley. Tomando el tema de Chávez, porque al final del día Maduro, yo no sé qué tanto piensa, hasta creo que el fallecido es más peligroso, que lo invoca permanentemente. Lo que vemos en Venezuela ya es absolutamente grotesco. Hay más de un 73% de actas digitalizadas que María Corina ha podido evidenciar de un triunfo contundente, porque no hay a dónde perderse. Inclusive ya Ecuador y Estados Unidos han aceptado el triunfo de González. Y Maduro parecería que la única forma que quiere salir de la presidencia es con las patas por delante. Perdón que lo ponga así de claro. La misma situación que estamos percibiendo que podría estar pasando con Nicaragua. Y esta situación de elecciones poco transparentes, por calificarlo así medio light, realmente no pueden darse en ningún país de América Latina o del mundo. Tenemos que, y pensando que viene un proceso electoral en el Ecuador con un Consejo Nacional Electoral que ha tenido cualquier cantidad de cuestionamientos, a quienes vayan a ser candidatos a la presidencia, a quienes vayan a ser candidatos a la asamblea, el control electoral, por favor, control electoral, prepare un sistema informático que les sirva. Estemos claros que en el Ecuador también hemos tenido procesos cuestionables y confiemos que sea la presión internacional la que finalmente libere a Venezuela. Y me llama la atención, sí me llama la atención que sea la hija de Petro la que esté diciendo eso. Habría que conocer también, es más complicado saberlo, cuál es la relación que tiene con su padre. Porque a veces se escriben cosas con otras intenciones, pero sí creo que veo positivo un pronunciamiento de ese tipo con la imagen más que nada, porque las tiranías no llevan a nada, no importa si son de derecha, de izquierda, de centro, no llevan a ninguna parte. Necesitamos separación de poderes, necesitamos un equilibrio político en los países, y aunque un fulano que estuvo de presidente en el Ecuador siempre reclamaba el tema de que él era el presidente y tenía injerencia sobre todos los poderes,
y que lo de Montesquieu ya no quedaba para nada, pues la separación de poderes es uno de los principios de la democracia, acompañado del empoderamiento civil y las elecciones transparentes. Solamente ir a elecciones fraudulentas, eso no es transparencia, eso es parte de la dictadura. Claro que sí, no es democracia, porque a veces nos meten por ahí gato por liebre con esto. No, es que aquí es que ha ganado todas las elecciones, etcétera, etcétera. Entonces, claro, pues si tienes, como ocurre en Venezuela y como quiso pasar acá también, eso del control de todas las entidades, de todo el aparataje del Estado, pues definitivamente la cosa se vuelve bastante compleja. Estoy junto a Leonidas Castro. No sé si algo quieres, Leonidas, sí. Del tema de Venezuela, o nos metemos de lleno ya. Sí, algo breve solamente el tema de Venezuela. ¿Usted cree que el tema del reconocimiento internacional de varios países, hoy ya son más de 6 países por lo menos, que le están dando su respaldo a Edmundo González, que lo reconocen como presidente, incluidos el Ecuador? ¿Cree usted que eso es basta y es suficiente para que el respaldo que está teniendo el pueblo de Venezuela, que está en las calles en este momento, exponiendo su vida porque están siendo asesinados algunos, otros encarcelados, pueda ser suficiente para cambiar de gobierno en Venezuela, Rodrigo? Lamentablemente te voy a decir que no, porque ya con el caso de Guaidó, muchos países reconocieron el triunfo de Guaidó. Sin embargo, los poderes fácticos venezolanos mantuvieron el triunfo de Maduro. Todavía la lucha en Venezuela es dura. Lamentablemente va a correr sangre, va a seguir corriendo sangre, porque aquí nosotros hablamos de lo que se sabe, no hablamos de lo que no se sabe. Me da mucha pena por el pueblo venezolano, pero definitivamente mi mayor respaldo al pueblo venezolano para salir de esa dictadura nefasta, genocida, corrupta, y que evidentemente tiene vínculos con un sistema de delincuencia organizada transnacional de otros países que antes que sepan, o de otros delincuentes que están sueltos, que antes de que se tengan conteo de votos ya estaban anunciando resultados. Ok, Rodrigo, vamos ahora sí a otro tema, justamente que tiene que ver con lo que la Asamblea estaba debatiendo en el primer debate del proyecto de ley de defensa para los animales. Usted como representante y vocero que están luchando también con el tema de la defensa de los derechos de los animales, pero había una polémica porque se hablaba de que esta ley en el fondo podría tratar de encarecer el costo de la cadena productiva. Rodrigo, nos gustaría saber a ciencia cierta, ¿es cierto aquello o es simplemente errónea la interpretación de que se estaba dando de que la ley que se está queriendo aprobar en la Asamblea podría encarecer los productos cárnicos, que es lo que el ser humano tiene que consumir, los derivados justamente de la producción animal? Permíteme ponerte un ejemplo gráfico en huevos. Si yo tengo un plantel avícola tradicional que está cumpliendo con las normas vigentes de agrocalidad, que es el ente rector de bienestar animal en el Ecuador, yo para poder migrar ese plantel avícola a un sistema de libre pastoreo, necesitaría tener al menos 20 veces el área que lo que tengo en el plantel. El momento que yo tengo que crecer al menos 20 veces del área, yo tengo que adquirir esa tierra y eso me encarece el espacio. Por otro lado, incrementas costos de mano de obra que también te van a encarecer. Y no es un tema de que no querer generar más empleo, sino es que si tú encareces los costos operativos, amplías el área, amplías tienes que tener obviamente cercas, tienes que tener obviamente otro tipo de protección para los animales ante la inclemencia del clima, tienes que tener un sistema de recolección de huevos que sea inocuo, y hablo de que no haya contaminación. Tenemos efectos climáticos muy fuertes, los huevos no podrían estar al sol mucho tiempo, peor aún con los aguaceros caniculares que nos caen ahora, los aguaceros torrenciales, perdón, que nos caen ahora, eso encarecería. La misma situación lo podemos aplicar al tema de cerdos, y en el tema de ganado vacuno, el tema de la leche, también tendrías costos, porque te están planteando, el proyecto planteaba prohibiciones de mejoramiento genético, en donde lo que tú tienes de margen es precisamente en la productividad por vaca derivada de un mejoramiento genético.
Entonces, cuando vamos al mercado local, vemos los huevos de gallinas de pastoreo están bordeando los $12. Los huevos de producción tradicional en la misma cubeta de 30 están en $3.50 a $4. Cuando tú te vas a ver los pollos, está en 70, 72 centavos la libra de pollo de producción tradicional de galpón, y está en $2.60 la libra de pollo de gallina de pastoreo. Entonces, ya solamente con la evidencia local puedes verlo. Si queremos ver un poco más allá, España, que ya aplicó estas normas, no ha podido migrar al nuevo sistema, van varios años en eso. Se estima que para salir de las gallinas a pastoreo necesitan 2.300 millones de euros. 2.300 millones de euros. Y por cada finca porcícola necesitarían 300.000 euros. Esas son inversiones. Y esas inversiones se van a trasladar de darse al consumidor final. Porque a mí no me van a decir que papá Estado va a poner la plata para el cambio. Porque papá Estado te va a poner la plata si lo hace, pero te va a facturar en impuestos, con gastos administrativos y financieros. Entonces sí hay un encarecimiento, y en el caso de leche, que no tenemos diferenciación en este momento por efecto de una ley, puedes coger el ejemplo norteamericano, en el cual el envase de leche normal, tradicional, está bordeando el $1 y pico, hacia abajo. La leche de vacas de pastoreo bordea los $2 aproximadamente, o sea, estamos hablando del doble, y la leche orgánica, que es más o menos lo que está planteando el proyecto de ley, estaríamos hablando de $4, o sea, 4 veces más. Y el problema no es que no se produzca de esa forma. Si quien lo quiere hacer, que lo haga. El problema del proyecto de ley es que te imponía formas de producción. Y además, ¿cómo vas a poder comercializar un pollo? Me imagino que con una suerte de ruleta como la de la lotería, porque no podías exhibirlo ni crudo, ni cocinado, ni entero, ni por partes. Ese proyecto ha bajado muchísimo el tono. Como lo expresé el día de ayer en la asamblea, todavía quedan muchas puertas abiertas, todavía hay mucho trabajo que hacer en camino hacia un informe de segundo debate, que sea un proyecto de ley que cumpla el mandato de la Corte. Reconozca a los animales como sujetos de protección, reconozca el cuidado hacia los mismos, reconozca que los derechos de los animales no son equiparables con los derechos de los seres humanos, y que se reconozcan las autoridades de control, que no lo menciona la Corte, pero que reconozcan las autoridades de control, como las que ya tenemos, municipios para animales de compañía, Agrocalidad, Ministerio de Agricultura para animales de trabajo, para animales de producción, para animales de experimentación, para todo lo que es acuacultura y pesca, cuya terminología está muy, muy mala todavía, pero que reconozca que la autoridad competente es del Ministerio de la Producción a través de la Secretaría Nacional de Pesca, o el Instituto, perdón, que el Ministerio de Ambiente se hace cargo de animales silvestres, y que los animales sinantrópicos, los animales plaga, tiene que hacerse responsable el Ministerio de Salud Pública. Rodrigo. Entonces, cuando ya tienes una institucionalidad completamente clara, ¿para qué quieres crear un nuevo consejo que genere nueva burocracia, que genere nuevas distorsiones, nueva tramitología? Rodrigo, el proyecto de ley tiene que regresar a la Comisión de Biodiversidad para que elaboren el informe para el segundo y definitivo debate. Le pregunto, ¿ustedes van a estar participando en esa elaboración del informe final? ¿Han tenido algún tipo de acercamiento para poder continuar como lo han hecho por lo menos hasta ahora, y expresar también su posición de que al final del día, si encarecemos el tema de la producción de todo lo que significa la cadena alimenticia de los seres humanos, pues en este país tan pobre, la pregunta es quién va a poder comer carne, pollo, huevo? Así como has escuchado muchas veces, o como expresa la niña, la tiranía de imposiciones para el sector agroalimentario o agroproductivo, o para todos quienes tenemos interrelación con animales. Ese intento de tiranía nos obliga a ser rebeldes. No vamos a parar hasta que la ley sea lo que el mandato de la Corte dio.
Y como te decía, estoy con un fondo de pantalla en el oro. Así que aquí no vamos a parar ni hoy ni mañana. Que tengamos un proyecto de ley que defienda la producción, que defienda la industria, que defienda el turismo, que defienda la sociedad ecuatoriana y que reconozca que los animales deben ser bien tratados, sean estos para el destino que tengan. Rodrigo Gómez de la Torre, vocero también del colectivo que defiende justamente los colectivos animales. Alberto Quintana tiene más inquietudes para usted. Claro, claro que sí. Es importante, ¿no, Rodrigo? No dejar sentado algo, porque a veces nos ubicamos siempre en este tema de la polarización, de la radicalización de posturas, ¿no? Y aquí ha habido algunos actores, ¿no? Defensoría del Pueblo, Corte Constitucional, los colectivos que están pendientes de este tema, los señores legisladores, los sectores de la producción, y a veces como que en medio de toda la polarización como que queda en la retina aquello de que no hay un punto de equilibrio, no se puede alcanzar un punto de equilibrio, lo cual no es así. O sea, usted acaba de decir varias cosas, ¿no? Todo el mundo sabe que usted está vinculado al sector empresarial, pero tiene una gran identificación con la defensa, ¿no?, de los derechos de los animales. Entonces, en esa medida sí se pueden encontrar los puntos de equilibrio en este y en otros temas. Pero centrándonos en este asunto, ¿por dónde, cuál es el sendero que nos podría llevar a conseguir precisamente aquello? Ahora que, como decía Leonidas, pues debe elaborarse el informe, acoger luego ya para segundo tratamiento en la comisión especializada, pues esta temática. ¿Por dónde debemos ir marcando la senda? Yo creo que el diálogo es la mejor alternativa y un diálogo equilibrado. O sea, yo entiendo que haya muchas pasiones en muchos grupos animalistas que probablemente han visto muchos animales maltratados, han estado muy vinculados a ese sector y que están haciendo un trabajo muy, muy responsable en el cuidado de esos animales, pero no pueden determinar que por esos pocos animales, en relación al total de animales que hay a nivel nacional, las cosas son malas por principio o por concepto. O sea, tenemos que identificar eso y yo en eso sí estoy claro. Quienes tenemos vacas, quienes tenemos caballos, quienes están en la producción de cerdos, para consumo, quienes están en la producción de huevos, quienes están en la producción de pollos, lo primero que les preocupa es cuidar a sus animales. De igual manera que los chagras o los montubios, y como chagra me identifico, cuidamos nuestro caballo. Y el montubio le cuida a su caballo, y tú tienes en Guayas, inclusive la misma prefectura promueve el rodeo montubio. Y en la prefectura recuerdo de Jairala, tú tenías el tema de los caballos y había todo un proceso de equinoterapia que se trabajaba. Exacto. Entonces yo creo que sí es un tema que se puede llegar a equilibrios, pero cuando tú tienes un proyecto de ley absolutamente extremo, que inclusive atentaba contra todos los patrones socioculturales del Ecuador, porque no era solamente contra la producción, era producción, comercio, industria, turismo, sector inmobiliario, etcétera, 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 pues tampoco podías ponerte a decir que esto está bien, o sea, bajo ningún concepto, y menos aún cuando el proyecto sale de la Defensoría. Aclaro, si bien el proyecto sale de la Defensoría y llega a la Asamblea, es responsabilidad de los asambleístas que lo que salga de ahí sea algo coherente, que no afecte a los seres humanos. Y creo que eso ya lo vimos ayer en el debate. Eso es positivo. Pero el otro lado, y creo que lo comentamos la vez pasada, el proyecto de ley no es coincidencia que sea similar al que se aprobó en España en lo que es animales de producción, o que se debate en Argentina, o que se lo paró en Colombia, o que el capítulo de pesca de Chile está debatiéndose en este momento. Aquí hay fuerzas externas, así como la señora que apareció en el debate planteando derechos políticos para los animales, entendiendo que derechos políticos son votar, elegir y ser elegidos. Sí, estuvo en el debate y planteó el tema de que la situación ya es de derechos políticos para los animales. Por favor, la Defensoría fue clara. Además,
que creo que más allá de lo que plantea la Corte Constitucional fue clara, la Defensoría fue un desastre. Más allá de eso, creo que debe haber algo que se llama sentido común, que aunque a veces se dice que se ha muerto, creo que hay que revivirle. Todavía un par de shocks eléctricos y el sentido común reacciona. Por supuesto que sí, a veces hasta asusta, ¿no? Ver cómo mucha gente se deja arrastrar por la novelería, ¿no? En algunos temas, se leyeron por ahí algún párrafo de algún texto y quieren nadar contra corriente. Es increíble y lo vemos esto en los distintos órdenes de la sociedad, ¿no? Queriendo inventar cosas que definitivamente están prácticamente destruyendo pues a nuestra sociedad. Es lamentable aquello. En todo caso estaremos vigilantes y qué bueno que ustedes estén participando. Me alegra y saludo aquello, ¿no? El hecho de que precisamente haya vías, ¿no?, de comunicación, ¿no? Que se sienten a la mesa, que se escuche a una parte, a otra parte, porque con estas explicaciones yo creo que se van despejando muchas dudas. Lamentablemente la clase dirigente a veces termina confundiendo a la gran masa porque escucharon algo no bien explicado y justamente se comienzan a generar estos cuestionamientos, ¿no? Hay gente que comienza a consumir aquello confundida totalmente. Entonces yo creo que el rol de las clases dirigentes y de nosotros los comunicadores es justamente orientarnos, tener la oportunidad de comentar estos aspectos como lo estamos haciendo para que en nuestro caso nuestros seguidores, nuestros oyentes vayan pues formándose una opinión. No los queremos inducir nosotros, sino que ellos, teniendo toda la información, vayan pues teniendo una idea más clara, más cabal de un aspecto que definitivamente va a tener un impacto directo. Rodrigo, qué grato. Salude a toda la gente en la provincia de El Oro. Los tenemos presentes siempre y una de las características de este medio radial es siempre integrar al Ecuador. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes por la invitación y siempre grato esta conversación con ustedes. Un fuerte abrazo. Gracias. Fuerte abrazo, buen fin de semana. Es Rodrigo Gómez de la Torre, representante del colectivo Bienestar Animal. Son las 6 de la tarde con 29 minutos. A ver, producción,